había perseguido. Dejaba atrás un circo rico en oropel. Quería contarte que me seas todo oídos. Te llamé para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo. Por única vez te pido que entiendas. Por única vez te pido que entiendas. Te llamé por única vez. Te pido que entiendas. Se me ocurren tantas que te llamé por única verano. Les pido que entiendas. Se me ocurren tantas cosas. El rock no discrimina, no pone etiquetas y no te pide nada a cambio. En Rock de las Pampas seguimos dándote todo lo que necesitas. Rock, rock y nada más. Hoy es el día, confía en la intuición. Hoy es el día, mañana ya pasó. Se enreda el tiempo, me va a hacer tropezar en el intento de las horas que yo no encuentro. Sin dejar de buscar para volver a empezar. Hoy es el día. Vueltas carnero en la dificultad de irme perdiendo en el silencio de los entierros, de la indecisión de elegir lo primero. Hoy es el día, confía en la intuición. Hoy es el día, mañana ya pasó. Suelo complicarme más porque no confío. Ayúdenme a relajar. Hoy quiero saltar. Hoy es el día, confía en la intuición. Hoy es el día, mañana ya pasó. Hoy es el día, confía en la intuición. Hoy es el día, mañana ya pasó. Esto es Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Música que sale de tu alma. Un tema que transmite energía y optimismo, con la esencia característica de Árbol. Su mensaje invita a aprovechar el presente y vivir cada instante con intensidad, recordándonos que cada día puede ser una nueva oportunidad. Por eso sonaba Hoy es el día de Árbol. Ahora vamos. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia.
Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La Otra Gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Hola 1, 2, 3, hola 1, 2, 3. ¿Estamos? Sí, bueno, entonces ahora sí. es mi retorno, el que no funca, porque yo no escucho nada. Y escuchaba bien, ¿viste? Bueno, hizo bien. falta que saludes para ¿Lo que- viste? 8 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Ahí viene Juli, mirá que Salva viene, tutti. ya en lo que va de la mañana vino como 12 veces, le conté yo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana desde Río Gallegos, desde Radio Nuevo Día 100.9 para gran parte del territorio provincial. Radios amigas que nos retransmiten en distintas localidades de nuestra provincia. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estamos? Estoy muy bien, estoy además compartiendo nuestra transmisión, Gracias, cosa Juli. que no sé por qué no había hecho, por eso estoy un poco entretenida compartiendo en nuestras redes sociales la transmisión de nuestro streaming de La Otra Gestión. Ahí estamos, bienvenidos, muy buen día, hoy es jueves 17 de julio, señoras, señores, arrancó la mañana informativamente hablando. Así es, gracias Juli, ahí me reparó el Gracias, auricular. Y Juli. además, yo con materia auricular no soy muy pretencioso, viste que escucho con un solo oído nomás, así que uno solo que funcione. Suficiente, basta y sobra, Me ¿no? alcanza y me sobra. Tal cual. Dicen, no, deshabilitalo que está roto, dijo, no importa, pasámelo. No, dice, ese no lo tire, ese este lado no- ese no lo tire, dejáselo a Claudio, si total, y escucha con un solo oído. ¿Qué va a hacer? Y yo estoy entretenido también acá chateando con nuestro amigo y distinguido columnista de los viernes, Marcelo Serra. Ay, ¿cómo le va, Marcelito? ¿Cómo anda, Marcelo? Marcelo madrugó, parece. ¿Eh? No, él madruga, me parece que generalmente tiene ese hábito, ¿no? De levantarse temprano. Se comunicó para confirmarnos el tema de mañana. Ok, ¿qué nos podés anticipar? Una familia pionera. Una No- familia pionera. Va a ¿Cuál estar de presente. todas? Sí, tal cual. ¿Cuántas? ¿Cuál de Qué todas? bueno. ¿Cuántas serán? Qué ¿no? bueno que rememore Ujú. seguramente aquellas épocas O tal vez, fundacionales de claro. Gallegos, me imagino, ¿no? claro, o tal vez habla de varias en una, vaya a saber. ¿Eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, mañana Marcelo Zepernik aquí con nosotros, presentes aquí en La Otra Gestión. Bueno, mucha gente lo espera a Marcelo, espera el viernes con cada una de sus historias, con su intervención, con su participación aquí en el programa. Lo esperan tanto o más que nosotros. Tal cual. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Mira, Juli ya está haciendo una historia, ya está armando un reel, Sí, ¿verdad? un reel para redes. ¿Cómo estás, Juli? Buen día, chicos, exactamente, haciendo mate ahora. Haciendo mates. Haciendo... Material para redes, mate. porque Mate. ahora en Instagram subimos la historia con ustedes dos, el link de la transmisión de YouTube, etcétera, etcétera. Ponete también. Ahí Bueno. hace un onda selfie, así también estás, porque No sé si tengo la cara de muy despierta hasta ahora.
Bueno, un ratito más. bueno, pero nos claro, pasa a todos. Claro, porque yo sí. Yo tengo una cara de despierta. Los Ahora te pelos. muestro y sí. Haciendo material, y justo se cortó el día haciendo mates. Claro, Ahí. sí, material, no, porque el Juli nos puso al aire aquí, estuvo con nosotros en la mesa y ahora está en la consola al otro lado del vidrio, la ñata contra el vidrio, casi. Algunos oyentes que ya están activos también, que ya están saludando. El caso de Corina nos desea unos muy buenos días. Hola Cori, buen día. Héctor Aguilante. Ah, sí, Héctor también nos sigue. Buenos días, buena jornada. Nos dice. Muy buen día, muy buen jueves para todos. Ellos ya nos dejaron su mensaje a través de las redes sociales, del streaming. Recuerden que también lo pueden hacer si quieren otra vía a través de nuestro WhatsApp y es el 2966 51 60 51. Muy fácil, 51 60 51. Lo pueden agendar, lo agendan y ya les queda para la otra gestión, para arriba el día y para toda la programación de Nuevo Día, porque ese es nuestro número telefónico. Y a los que nos ven por streaming, por el Face, por YouTube, repliquen también, compartan esta transmisión, así tenemos más llegada. Ah, nos pueden ayudar, hacen un servicio a la comunidad. Tal cual. Bien, terminamos de mirar anoche la serie Menem. Juli, ¿la Sí. viste? No la viste todavía. No. ¿A dónde está? El sistemita este que tenemos está, sí. pero no, yo no la vi, la verdad. Ah, ¿Te está bien. entusiasma? ¿Está bueno? ¿Te entusiasma? Me gusta esa parte de la historia, pero he visto mucho que es como llevado para el lado más chabacano, digamos, Sí, sí. más farandulero. De Si lo te que gusta es, el lado ¿no? para el lado de la historia, no la mires. Entonces. Ah, bueno. No, Dicen o que sea, muy bueno mirarla lo- como para Claro, distender, ¿no? Dicen que es muy bueno lo de Baraglia, pero que llama Sí, la es atención muy que la familia de Menem no tiene tonada riojana, señalan. Por ejemplo, lo escuché al Turco Asís y a Yoma también, puede ser. Ah. Al Sí. ex cuñado de Menem Sí. diciendo como, che, ¿por qué la familia es tan No, porteña? pero No, tiene, sí, tiene para tonada. mí sí. Capaz que no es la tonada propia del riojano. Claro, pero ellos sí que tienen lo tonada. conocen, pero sí arrastran Sí, cuando sí, sí, hablan, sí. A mí particularmente la miré sin demasiada expectativa, debo decir. Entonces me gustó, no me llevé ningún chasco, sobre todo porque me quedé más que nada con la actuación de los personajes, de los actores, bueno, de las sí. actrices, de los protagonistas, pero también de los actores de reparto. Hay muy buenas actuaciones, hay cosas que te rememoran, nosotros que tenemos, bueno, en nuestro caso 52 años ambos, pero los que recordamos aquella época, porque ya éramos más que adolescentes, éramos jóvenes de la época universitaria, ¿no? Bueno, muchos recuerdos de aquella época, de lo que sucedía. ¿Te acordás de tal o cual cosa? A ver, si uno busca una docuserie, Sí. no la encuentra ahí, no la encuentra ahí, no es otro por rubro. ese camino, Claro, por exactamente. eso le digo, Juli, si buscas historia, no. Pero hay cosas de lo que fue la gestión o el menemismo, ¿no? O el Sí. menemato, como lo llaman algunos, que uno mirándolas en perspectiva dice, tan así, tan bizarro era, y vio que la ficción, eso como que se exagera un poco para que Claro. tenga otra connotación. ¿Es así o Sí, tiene la sí, dimensión tiene- que corresponde? Tiene mucho de comedia en algunos casos, porque es divertida. Claro, es graciosa. Y bueno, los 90, el menemismo Claro. fue bizarro. Exacta, y la década. abordar una serie ficción, 100% ficción, porque no es documental, no es docuserie, o sea, no es mitad, es ficción, hablando de menemismo y tenés que ir por el lado de lo bizarro, porque eso fueron los 90, recordemos. Sí. Fue pizza con champagne, ustedes Claro, recordarán. igual. La Ferrari de Menem, ¿no? La Claro, Ferrari de Menem. Creo que está muy buena, está divertida, pero bueno, está 100% ficcionada. Si bien se abordan los temas propios de los 90, convertibilidad, Pacto de Olivos, obviamente el atentado a la AMIA,
la muerte de Carlitos, cómo empezó el menemismo en La Rioja. Exactamente. Cómo empezó Menem. Cómo germinó. Claro. Sí. Y cómo cambió él también, ¿no? Porque ser un caudillo del interior, de parte del peronismo como irreverente, o que vino a discutir la conducción que se suponía que era de Cafiero, de pronto se convirtió en parte del establishment, ¿no? Cambió También su sentido, ¿no? Él. Sí, cambió o realmente explotó lo que tenía, ¿no? En su máximo esplendor, llegando al poder central. En parte a mí me hacía acordar a Néstor Kirchner, en parte. En el sentido de armó su proyecto provincial y después ese modelo lo llevó, pero bueno, lo explotó hasta que no dio más y hasta que detonó. También le detonó eso en la cara. Pero digo, se transformó también porque él llegó con lo de la revolución productiva y el salariazo y terminó siendo totalmente lo contrario, ¿no? El mundo viró al globalismo y él en consecuencia. Claro, tuvo que poner las velas en ese sentido, ¿no? Sí. Los más cercanos a Menem, su hermano Eduardo, por ejemplo, su ministro Alberto Coan, están ofendidísimos con la serie, dicen que está lejísimos de la realidad, y claro, no pueden admitir cómo lo muestran a Menem de mujeriego, ¿no? De fiestero en la Quinta de Olivos, y todas esas cosas. No. Ellos dicen que no era así, que nada que no se sepa, digamos. Claro, o obviamente sea, no lo van a admitir, ¿se entiende? No, claramente, pero por ejemplo, Moria Kazán lo ha reconocido hasta el hartazgo, y hoy suena hasta de modé y hasta un poco violento, podemos decir, de qué manera ella en aquel momento le buscaba y le llevaba chicas a las fiestas que organizaba Carlos Menem en la Quinta de Olivos. O sea, hoy ese papel de 840 que lo hacía nada más y nada menos que una figura como era y sigue siendo Moria Kazán, no lo puede discutir nadie, te guste o no, sucedió, y esto lo sabía absolutamente todo el mundo. Son 6 capítulos, se los recomendamos, por supuesto, pero bueno, no esperan encontrarse con algo documental. Es ficción, 100% ficción, con excelentes interpretaciones, empezando por la de Leo Esbaraglia, siguiendo por la de Juan Minujín. Juan Minujín interpreta a un fotógrafo. Sí, que es como el que va relatando la historia, exactamente. A mí me gustó mucho. Y cómo se va convirtiendo, porque pasa de ser un opositor al menemismo en La Rioja en los 80, radical, ¿no? Cómo se va convirtiendo y cómo es seducido por Menem, porque así lo muestra también como un tipo seducido por el carisma de Menem, ¿no? Carismático que va comprando a la gente, en principio en la elección interna, cuando le disputó la precandidatura presidencial a Cafiero. Exactamente, ¿no? Que es así como empieza esa historia, allá por los finales de los 80, ¿no? Entonces Juan Minujín interpreta a ese fotógrafo. Obviamente la recomendamos, pero bueno, no van a ver un documental que histórico, te cuente la posta. Claro. Pero bueno, sí, hay muchos momentos, claro está, va contando distintos sucesos de parte de la historia argentina, pero siempre desde la ficción. Tengan en cuenta, si no lo vieron, ese punto de vista. Te quería decir la interpretación de Zulema Yoma. Eso, cuando decías el tema de los personajes, te quería decir que me gustó sobremanera la actuación de Griselda Siciliani, que personifica justamente a Zulema Yoma, desde el tono, su caracterización física, sus actitudes, su forma de caminar, ni hablar, el pelo, el tono riojano, exactamente. Mezcla con Turco, así, ¿viste? Qué bien lograda que estuvo. La verdad, el papel de Griselda Siciliani fantástico. Así que, bueno, si quieren pasar un rato y tener algo para algunos que como nosotros tienen algo más de 50, y recordar, y bueno, nosotros la pasamos bien, realmente fue un plan de los dos, mirarlo, bueno, háganlo. Si quieren
Si quieren saber parte de la historia, si buscan eso, en esa serie no la van a encontrar. Claramente. Angélica nos saluda, buenos días chicos, que tengan buena jornada escuchándolos todas las mañanas. Dicen, cuéntanos si viste la serie Menem, contanos qué te pareció. Claro. Y si no la viste, buen plancito para las vacaciones de invierno, son 6 capítulos, duran algo más de 40 minutos. Sí. 43, 45 minutos cada uno. Y es la primera temporada, digamos, porque termina en el 94 con el atentado a la AMIA, ahí termina esta primera temporada. Entiendo que va a continuar, ¿no? En la última, sobre el último tramo, hace su irrupción, digamos, en esa parte de la historia, con las privatizaciones y demás. María Julia Alzogaray, también, sí, exactamente, con ese revoleo de ojos. También estaba tratando de acordarme el nombre de la actriz que la personifica, bueno, ya les voy a decir. También un papel ahí muy importante, muy significativo. Sí, Juli. ¿Qué plataforma lo vieron? En la que nos dijiste vos. En Magis. No, otra. O en Amazon es. Sí, está en Amazon. Está en Amazon, sí. Está en Sí, Amazon, en pero hay Amazon. otras que la están replicando también. Ahí va. Quizás la de SS Servicios, Movieflix, ahí está, me parece. Lo Sí. vi ayer, si no me equivoco. Pero no la chequé yo, la vi que estaba. Recomendación para los que en la ciudad o en el interior tienen ese proveedor de servicio, tiene una página gratuita de este tipo de series y también películas. Bien, Bien, Juli, cerramos este bloquecito, ¿te parece? Saludamos a todos los amigos que nos sintonizan desde el interior de la provincia de Santa Cruz. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Muy bien, 8 de la mañana, ya se nos fueron 25 minutos, 8 y 25 de este día jueves, y aquí estamos con la otra gestión. Saludos a nuestro amigo Tito Parada, que nos Grande, pone Tito. al aire en su radio líder en Puerto San Julián. Nos dice que está bajo el streaming. Ahora, No sé si el streaming o el enlace, no sé si refiere al enlace más que nada. Igual nos ponchó, nos puso al aire a través del Face, ¿no? Pero bueno, así que chequeemos esos parámetros, por favor, Julián. ahí está ¿Sí? Juli, bueno, ya le faltan manos, sí. El pulpo Juli está a full en esta mañana. Gracias a ustedes que se están comunicando con nosotros. Angélica se ha sumado, Leticia también, un beso grande, buen día para todos, arriba, aquellos que tienen que activar a las 8 y 26 de esta mañana. Hablando de Tito, ayer entrevistaba en su radio, Sí. en el programa que continúa a la otra gestión en Puerto San Julián con la programación local. Estamos hablando de Líder. Claro, de Radio Líder, exactamente. A un guardaparque del Parque Nacional Maquenque. Estoy buscando la noticia y no la puedo abrir. Sobre el avistamiento en realidad de ballenas allí en la zona de Puerto San Julián. Sí, exactamente. Avistamiento de ballenas en San Julián, un regalo de la naturaleza para la comunidad. Y las fotos. Esta entrevista fue a Juan Jones, qué que es impresionante. guardaparque del Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque. Estuvo en la mañana de Radio Líder. La emoción volvió a apoderarse de la comunidad de San Julián Qué lindo. con el avistamiento de ballena franca austral en la bahía. Un fenómeno que, si bien no es nuevo,
sigue generando asombro y orgullo. Claro, qué lindo. Juan Jones, guardaparque del Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque, brindó detalles sobre la presencia de estos gigantes del mar y remarcó la importancia de su protección y del entorno natural que los alberga. Está allí la nota en radiolidersanjulian.com.ar, complementado con algunas imágenes, ¿no? Estas ballenas, dijo el guardaparque, están siempre. No es una novedad, aclaró Jones, al explicar que la especie, que es la misma que puede observarse en Madrid, transita 2 veces al año por las aguas del parque en su ruta migratoria, hacia el sur para alimentarse de plancton en zonas antárticas y subantárticas, y hacia el norte con fines reproductivos. Claro, pasa 2 veces, de ida y de vuelta. Lo que venimos ajustando, dijo el guardaparque, con los años es la fecha de su paso. Una de las claves del seguimiento de estos mamíferos es la fotoidentificación. Claro, ya las tienen identificadas. Claro. Las callosidades blancas en su cabeza son como una huella digital. Ninguna ballena es igual a otra. Con una buena foto podemos saber quién es quién, su edad y cuánto hace que se la viene viendo, dijo el guardaparque en esta nota que le hacía Tito Parada en radiolidersanjulian.com.ar. Qué bárbaro. Y realmente muy linda la foto. Espectacular. Espectacular. Bueno, parece Madrid, tal cual. Sí, totalmente. Se ve la foto de la cola de la ballena justo saliendo del agua en todo su esplendor hermosa. Y ahora Nuevo Día también, vi que en el portal de Face del Nuevo Día también están replicando esta noticia, este avistamiento de ballenas así en la zona de San Julián. Muy bien. ¿Sabés que recién, mientras vos nos compartías esa nota, nos llegó un parte de la policía de la provincia de Santa Cruz que habla de un incidente vial que ocurrió en cercanías del Hospital Samic de Calafate? Esto fue ayer, tenemos entendido. Recién acabamos de recibir la foto y realmente impacta la violencia y cómo quedó destruido el vehículo. Por eso Juli inmediatamente se vino para aquí, para el estudio. Lo compartí en el grupo de la otra gestión para que vos también lo puedas ver y me ayudes a describir, mientras les cuento el detalle del parte de la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Lo estamos viendo en el streaming ahí. Ok, que da cuenta de que el personal de la comisaría primera del Calafate intervino en un fuerte accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida Jorge Newbery, en inmediaciones al acceso del Hospital Samic. Claro. Alrededor de las 11:20 de la noche se recepcionó un llamado telefónico, llegaron hasta el lugar y encontraron un Chevrolet Corsa de color gris que se encontraba volcado tras haber colisionado con un poste de alumbrado público. El estado de salud de su conductor se sabe porque el auto quedó destruido. Recibí recién esto y lo estoy compartiendo junto con ustedes. Ni siquiera le pude pegar una leída antes. Según las primeras manifestaciones de los ocupantes, el rodado habría sufrido un desperfecto mecánico que provocó la pérdida de control y posterior impacto con el poste, el cual terminó cediendo y cayendo sobre el mismo automóvil. El móvil era conducido por un hombre mayor de edad, acompañado por una mujer también mayor, quienes fueron asistidos y trasladados por el personal al nosocomio local para su evaluación médica. Están en curso los estudios complementarios que van a determinar el carácter de las lesiones sufridas. Bueno, es una avenida lindante ahí al Samic, ¿no es cierto? Exactamente. Tuvo que actuar bomberos también, porque tuvieron que desconectar la batería del vehículo y contener el derrame que también se produjo de
combustible. Trabajó también la división Gabinete Criminalístico. Acá, a ver, estoy viendo, fue la noche del martes 16, y recién acabamos de recibir este parte. Fue el martes 16 a las 23:20, pero lo compartimos ahora porque lo acabamos de recibir mientras vos nos compartías la información de la aparición de las ballenas allí en el Parque Mackenzie. Pero realmente impacta el grado de destrucción del vehículo y por suerte, según al menos se sabe hasta ahora, bueno, se están realizando los estudios médicos, pero no habría peligro de vida de ninguno de los integrantes. Sandín SRL nos acompaña todos los días. Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. Diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local, acá en Río Gallegos, y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Nos acompaña Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Hoy jueves, recordá que sortea el Mini Bingo y también el Rebingo. Y que los domingos volvieron a ser del Telebingo. Volvió a sortearse el día domingo el Telebingo, todos los sorteos a las 21:40 horas. Hoy sortea el Mini Bingo y el Rebingo. En la próxima entrada de PNT te voy a estar comentando los premios dispuestos para el sorteo de esta noche. Nos acompaña también Pampero, te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Muy bien, ahí Gracias está. a Etan también por vestir a Cari, por proveer de camisas, en este caso, y de ropa, de indumentaria, ¿no? Sí, hermosa. Elegí muchas camisas porque me encantan para esta semana. Hoy tengo puesta la camisa Valencia, así se denomina este modelo, que es de uno de los colores de la temporada otoño-invierno. Algunos le dicen borrabino, ahora le dicen cherry, también se le dice burdeos a este color. ¿Ustedes qué color, qué nombre le dirían? ¿De qué color es? Un borrabino para mí. Claro, o si no... Bordeaux. Bordeaux, claro, Porque- el viejo Bordeaux. Porque Burdeos es Bordeaux. Exactamente. En francés, lo que sabemos francés lo sabemos. Muy bien, exactamente, O exactamente. un rojo punzó, como la corbata de Hugo Varela. Mejor no, mejor Che, no Bordeaux. me- Mejor Bordeaux. No me pisen el chivo. Tenés razón. Eso no se toca, eso. No, Bueno, además fue muy buenos precios, me estaba mostrando Cari Sí. la. los descuentos que hay, Ujú. hermosos, espectaculares. Los modelos de la ropa y además los descuentos. Bueno, esta camisa tiene una especie de cuellito, digamos, semipolo con escote en B. Tiene un detalle de volado en el cuello, fíjate. Además tiene puñito, manga 3/4 y un detalle hermoso. Fíjate lo que son estos botones de la camisa. Mirá vos, son distintos, son Son dos modelos distintos. Exactamente. Un botón perlado y el otro botón con strass.
Este detalle se da en los 2 botones que tengo en cada uno de los puños de la manga 3/4, pero también se da en los botones del frente, en la botonería que tiene la camisa. Cada varios botones de perlas se da un botón con strass. Es un detalle que le da distinción a esta hermosa camisa Valencia, que al igual que toda la colección otoño-invierno está con descuentos del 30, 40 y 50% pagos con tarjeta de crédito hasta 6 cuotas, así que no se olviden, pasen por Etam, no se lo pierdan. Oyentes y seguidores del streaming miraban la foto que mostrábamos del auto accidentado allí en la avenida. Hago una aclaración. Sí. Recién nos acaba de llegar un pedido de disculpas, digamos. Fue de anoche. Fue de anoche. Estaba mal la fecha de situada. Anoche, exactamente. En vez de decir martes, tenía que decir miércoles. Así que fue de anoche, Me pareció incidente que vial. ese accidente no haya trascendido en la jornada Claro, de ayer. impresionante. Un mensaje. Tiene cubiertas para el hielo, dice, sino también la foto. Despacio no iba. Nadie va despacio en esa avenida. Sí. Es verdad. Es una avenida bastante rapidita, exacta. Qué linda con el Samic. Exactamente. Fue una avenida nueva. Bien, 8 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. La tenemos en el teléfono. Nos está atendiendo desde Capital Federal. Agradecemos mucho. Hablamos de la ministra de la Producción, Comercio e Industria de la provincia de Santa Cruz, Nadia Ricci. Importantes actividades, agenda completa en Capital Federal. Estuvo en Calafate también esta semana, de eso vamos a estar hablando, pero en principio porque Santa Cruz va a estar presente en el predio ferial de Palermo en la exposición rural que comienza hoy. Nadia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Karina, Claudio, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos esta mañana y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, ministra. Recibíamos ayer la invitación, digamos, formal del gobierno de la provincia de Santa Cruz a través del Ministerio de la Producción, el área de turismo, el Consejo Agrario Provincial, de este espacio propio que va a tener Santa Cruz, como decía recién Claudio, en este evento tan tradicional, ¿no?, para la República Argentina como es la Exposición Rural de Palermo. Exactamente, sí. Hoy, de hecho, ya está la gente trabajando, toda la gente del Consejo Agrario, la gente de Turismo, como decías, gente del Ministerio de la Producción, la gente que está acá en Casa de Santa Cruz también, todos aportando para que salga lo mejor posible. Son 10 días de mostrar en un evento que es internacional realmente toda nuestra riqueza a nivel y nuestro potencial a nivel ganadero, a nivel productivo. Así que muy contentos de poder acompañar en esta instancia a toda la gente y aprovechar este momento también para felicitar a todos los equipos de trabajo que hicieron posible que hoy Santa Cruz esté presente. Ya lo van a ver seguramente en el transcurso del día con las fotos y las imágenes que vayan viendo. Realmente quedó un trabajo maravilloso por parte de todos. Claro, Nadia, es una muy buena vidriera, ¿no? Eso. Sí, es una muy buena vidriera en un momento muy importante porque además nosotros, las autoridades, vamos a aprovechar este evento también para tener reuniones y manifestar nuestro gran desacuerdo a la resolución del SENASA. Sí. Así que es un evento que también propicia estos encuentros en donde las regiones tienen mucho que decir en este sentido. Claro. Así que también vamos a aprovechar el evento para esto también, un evento al que se han sumado como nunca productores ya les digo, desde embutidos hasta vamos a degustar guanaco, los productos que tienen que ver con nuestras cerezas, y realmente hay de todo para degustar, mucho para mostrar justamente sobre nuestra producción en la provincia,
Así que va a ser un evento importante en ese sentido también, de aprovechar esto para demostrar en este caso un descontento muy importante, no solamente de Santa Cruz, sino de toda la Patagonia, y por el que todavía, al margen de haberse tomado esta decisión, siguen los productores y siguen las provincias reclamando a la Nación o revierta o modifique esta decisión, ¿no? Hablamos de la resolución 460 del Exactamente. SENASA que flexibilizó la barrera sanitaria en Río Negro. ¿Hay reuniones puntuales establecidas para abordar este tema desde el gobierno, Sí. desde el Estado, Nadia? Sí, hay una pautada para el día 23. Nosotros hoy, digamos, cada uno hace hoy las provincias que tienen stand, bueno, las cuestiones que tienen que ver con su grupo. Hemos decidido, además, como, digamos, muestra de esto también por la falta de acompañamiento que se tuvo de la sociedad rural en sí, de la organización de este evento para reclamar esto a Nación, no participar de algunos eventos en forma conjunta a toda la Patagonia. Y el día 23 tenemos otro tipo de reuniones, ya todos los ministros, consejos agrarios, y vamos a tener algunas con funcionarios nacionales. Y seguimos haciendo estas cuestiones también, las presentaciones a nivel escrito también. De hecho, nos acompañan los productores con la presentación de sus amparos. Se han activado en este sentido todos esos procesos también. Pero bueno, hoy es un día de alegría. Hoy es un día de mostrar realmente nuestra producción, pero no podemos dejar de decirlo. Ya hay avisos de Chile, obviamente va a ir a Santa Cruz una comitiva para evaluar todo esto, pero lo cierto es que hoy estamos a merced de algunas inspecciones que se hagan. Y esto realmente es muy perjudicial para los productores de Santa Cruz. Todos los corderos que se exportan de Argentina salen de Santa Cruz y esto tenemos que realmente tratar de revertirlo o encontrarle una solución, ¿no? Estuvimos ahí bosquejando algunas. Claro que entendemos esta situación porque a nosotros también nos pasa aquí en el programa. Decíamos, bueno, vamos a plantear en estas vacaciones de invierno también un poco distendernos, pero la realidad se nos impone y la preocupación existe, o sea, no es algo latente, es algo que nos preocupa y que a ustedes como autoridades los ocupa, los debe ocupar. Entonces, esta situación que está atravesando el campo en Santa Cruz y los patagónicos en general, bueno, también ameritan respuestas y ameritan tratamiento, visualización y también contarle a nuestra gente, a nuestros vecinos, las consecuencias que esto tiene. Y tengo entendido, por favor corríjanme, que ya está entrando, porque la flexibilización, bueno, permite el ingreso a la Patagonia de carne con hueso plano, o sea, costilla. Tengo entendido que ese corte ya está entrando a la región, Nadia. Sí, está entrando. Sí, está entrando. Ya está entrando. O sea, nosotros hay una decisión tomada por parte del gobierno provincial de avanzar con la implementación de la ley que fuera aprobada en nuestra legislatura provincial, así que también estamos evaluando todas estas cuestiones. Lo que no queremos es que la aplicación de una ley en particular, en un sector en particular, perjudique a otros. Entonces estamos haciendo todos esos análisis y viendo de qué manera podemos hacer la mejor implementación para la provincia de Santa Cruz. Eso se refiere a los controles o poner, digamos, como para explicarlo de manera muy simple, una especie de control sanitario en Ramón Santos para nuestro territorio. Claro, lo que pasa es que no es tan simple, no es solo Ramón Santos. O sea, Ramón Santos es probablemente el mayor, pero bueno, hay que evaluar, se tienen que evaluar un montón de cuestiones y también hacer inversiones para que esto se pueda realmente concretar. Bien. Pero bueno, lo estamos haciendo. Lo cierto que hoy la estrella, la vedette, es la participación de la provincia en este lugar que, insisto, a nivel internacional es... absolutamente todo el turismo internacional acude a este evento y además no solamente por eso, sino por la posibilidad
de promocionar el turismo de Santa Cruz, la producción de Santa Cruz, la posibilidad que tienen, hay un sector para que pueda cada uno de los productores que ha podido llevar sus productos, porque todo esto también tiene que hacerse en el marco de la reglamentación vigente. Entonces la gente que puede sacar sus productos de la provincia de Santa Cruz tiene la posibilidad de entablar hoy diálogos para poder comercializar hoy y durante estos 10 días, ¿no? Entonces, realmente es una gran oportunidad. Muy buen espacio. Una gran oportunidad, estamos muy contentos por eso. Hoy se abre al público, ¿no? Hoy comienza, porque Hoy comienza a las 11 de la mañana. La particularidad que tiene la rural es que la inauguración se hace, claro, al cierre, o el día del cierre o el día anterior, ¿no? Y esto va a ser el 26, sí. Para hoy a las 11 de la mañana, que abre las puertas al público, y son miles y miles de personas las que recorren el predio ferial donde se realiza la rural. ¿Está prevista la presencia del gobernador, ministra? No para sino para está prevista la presencia del vicegobernador, de la directora de Casa de Santa Cruz, de la directora provincial de Turismo y mía. Y para el día 26 tengo entendido que sí, esto habría que chequearlo con Secretaría Privada, pero tengo entendido que sí participaría el gobernador de las actividades protocolares de inauguración, cierre de alguna manera de esta feria. Sí, sí. Ministra, gracias por atendernos. Quedamos atentos a las fotos porque podemos... Una más. Sí, También tenemos 3 de la tarde y no podemos dejar de decirlo, la presentación a nivel nacional de la Winter Swimming World Cup, que se va a hacer en Calafate. Esto también es hoy, es a las 3 de la tarde, es en la Plaza de las Naciones, con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, de Scioli, de muchas embajadas de los países que participan con sus nadadores, así que también va a ser un evento muy importante para la provincia de Santa Cruz. Justo es el mismo día, pero bueno, también decirlo, estamos realmente poniendo el deporte, el turismo y la producción de la provincia de Santa Cruz en alto en Capital Federal. Y ahora viene una más de nuestra parte. Recordemos, estuvo en Calafate este fin de semana, se oficializó el convenio con Parques Nacionales, ¿verdad? Estuvo reunida con el nuevo presidente de Parques. Claro. Sí, con Álvarez. Sí. En realidad lo que se hizo no es... se hizo una revisión de lo que se firmó durante la presidencia de Larsen, cómo comenzó esta operatividad y obviamente se observan algunas cuestiones que hay que ajustar. Lo que se va a hacer es proceder a la firma de un nuevo convenio con esta presidencia de Parques Nacionales que favorece tanto a la provincia. ¿Qué tiene que salir bien acá? La provincia toma la responsabilidad de hacer el cobro de estas entradas con toda una serie de obligaciones también, y lo cierto es que esto tiene que salir bien, le tiene que servir a Parques Nacionales, pero nos tiene que servir a nosotros como provincia fundamentalmente, y tiene que salir muy bien, la atención tiene que ser de excelencia para con el turismo. Entonces, ajustar estas cuestiones nos vino bien. Justo aprovechamos esta oportunidad, viajó también Gustavo Sibori, que está a cargo de la SAU y que va a ser quienes lleven adelante la operatividad directa de esto, así que un muy buen encuentro en donde se plantearon también otras cuestiones que tenemos relacionadas con parques. Estuvimos hablando incluso de otros parques a los que hay que potenciar. Hablamos de uno en particular en ese momento, que fue el Parque Perito Moreno, con esta ventana que se abre respecto del turismo también para una localidad que hoy lo necesita, como el gobernador Gregores. Creemos que hay mucho por hacer ahí, y si bien no se concretó, porque la idea es que podamos hacer una reunión con la intendente de gobernador Gregores también, se comenzó un diálogo que puede llegar a tener algunas cuestiones importantes para la provincia y para una localidad en particular, ¿no? Así que aprovechamos eso, aprovechamos también, había un compromiso por una donación de unos galpones también para el Consejo Agrario, que faltaban, obviamente los convenios todavía no estaban, así que estuvieron los equipos técnicos, tanto abogados como contadores,
en nuestro caso del Ministerio y en el caso de Parques Nacionales, para evaluar justamente todos. Fueron una reunión de más de 2 horas, muy productiva, por cierto. También restablecieron un servicio esencial para ese lugar, como es el de una ambulancia. Sí, eso fue una decisión del gobernador, porque la realidad es que esto no se había tenido en cuenta, o no se tenía en cuenta en realidad. Este es un compromiso asumido ante cualquier situación. Obviamente están dispuestos todos los protocolos de cualquier manera, pero creíamos que era esencial que esto estuviera. No estaba en el convenio y la provincia se hizo cargo, así que vamos bien. Queremos que sea una temporada magnífica, a pesar de todos los pronósticos y de la baja que ha tenido el turismo en nuestro país. Pero bueno, creemos que va a ser una muy buena temporada. También estuvimos hablando respecto del Portal Norte, el portal que involucra a Chaltén, y bueno, y de otras posibilidades. Estamos trabajando mucho y en forma conjunta con el Consejo Agrario, por el tema de reservas en la zona también. Así que ha servido realmente el encuentro para poner un montón de temas sobre la mesa que van a hacer no solamente a regular una actividad, a conservar, y esto es importante decirlo, en el caso del portal del Chaltén, el Portal Norte, es un portal en el que se necesita hacer control, porque la realidad es que hay que proteger el recurso, evaluar capacidades de carga, porque es un lugar visitado mundialmente por una cantidad impresionante de gente, pero lo cierto es que algunos senderos sufren un desgaste importante, y este es un trabajo que se tiene que hacer de manera sustentable. Y bueno, todas estas cuestiones se pusieron sobre la mesa para pensar de qué manera se puede llevar adelante. Bien, bueno, éxitos con toda la agenda de hoy. Quedó como al pasar, pero es un evento muy significativo para la provincia de Santa Cruz y para Calafate en particular, la competencia frente al glaciar Perito Moreno de nado en agua fría, que hoy, bueno, van a presentar a las 15 horas. Ahí me parece que es en la plaza donde está la Flor, en Sí, Recoleta, ahí al lado de TV Pública, lo Claro. que era el viejo ATC, Ahí un mismo. lugar Hermoso. hermoso, Ahí va a ser. maravilloso. Ahí va a Ojalá ser, nos ¿no? acompañe el tiempo, porque está lloviendo mucho Claro. en Buenos Aires, hoy está muy nublado, pero bueno, por lo que estuvimos viendo, puede ser que en ese momento no llueva, y ojalá salga el mejor de los eventos. La Fundación está poniendo realmente absolutamente todo en este evento. La provincia y la nación estamos colaborando, porque además hay una gran decisión política del gobernador de la provincia de que Santa Cruz se convierta en la capital nacional de nado en aguas frías, y también postularnos para ser sede del Mundial 2028. Entonces, estas son las planificaciones a corto, mediano y largo plazo de las que siempre hablamos. Y entonces todas las acciones que vamos haciendo en el medio tienen que salir realmente muy bien. Igual, Así que los esperamos a claro. quienes estén acá hoy, para que nos acompañen en esto también. No creo que sea un gran impedimento si llueve para los nadadores, ¿no? No, No, ellos van a estar ahí, olvídate. Gracias, Nadia. Abrazo. no, ustedes, chicos, muchas gracias y un saludo a toda la comunidad. Gracias. Gracias, muy amable. La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, en la otra gestión. Venite. Venite, No pasa importa, nada. claro, hablábamos con la ministra porque hoy comienza, no inaugura, porque la inauguración es el último día. El 26. Claro, la edición 2025 de la exposición rural en Palermo, y Santa Cruz va a tener su stand, así, ¿no? Déjame decirte algo. Decime. Es un evento maravilloso, la exposición rural de Palermo. Me traen unos recuerdos tan lindos, Yo estuve una vez, sí. tan lindos, porque mis papás todos los años nos llevaban, porque coincidía con las vacaciones de invierno, cuando era muy chiquita. Yo a los 9 años me vine a vivir a Gallegos, así que era muy chiquita. Los años anteriores a eso
todas las vacaciones de invierno, uno de los eventos a los que nos llevaban a pasar todo el día, y era, para nosotros, con mis hermanos, era un lugar hermoso, imperdible, mágico, la sociedad rural. Ir a conocer, a ver los stands, a ver a los animales también allí. Es un mundo realmente, y es un evento maravilloso. Congrega multitudes, realmente. Sí, sí, sí. Toda la familia, como decís vos. Nosotros medios como niños medios de disfrutábamos comunicación. mucho. Yo tuve una vez, fue un recorrido rapidito, y me quedé cerca ahí de los móviles que instalan las grandes radios de Buenos Aires, ¿no? Sí, Rivadavia, Mitre, Continental, Radio 10, canales, claro. Pero bueno, están transmitiendo directamente desde ahí. Sí, ¿no? tienen un lugar, un tienen espacio. un estudio móvil que lo llevan ahí. Entonces, bueno, me enganché viendo a Cholulo, viendo a colegas, ¿viste? El laburo de ellos. Que los escuchaba a la tarde, y esos días estaban Fernando Bravo, me acuerdo, todos transmitiendo desde la rural. Estoy viendo la entrada, mira, 12.000 pesos la entrada. Sale 12.000 pesos la entrada. 12.000 pesos la entrada. entrada. Ese es el valor de la entrada. Una muy buena vidriera realmente, como decíamos. Sí, ¿no? sí. Y la verdad que es maravilloso. Para los que tienen la posibilidad de ir y no lo han hecho, es muy recomendable. Es la 137ª edición. Eso te iba a preguntar. 137. Tremendo. Bien. Y bueno, y Santa Cruz ha priorizado esto. De hecho, la charla fue por ese lado en principio, ¿no? Van a dejar este tema de la flexibilización de la barrera sanitaria en la provincia de Río Negro en detrimento a los productores de la Patagonia. Dejará en clara la postura el gobierno de la provincia de Santa Cruz, y habrá reuniones específicas el día 23, este próximo 23 de julio, para abordar puntualmente este tema, como dijo la ministra recién, y manifestar su descontento, por supuesto. Totalmente. Algo que me quedó de esa charla y que no pasa inadvertido es cómo se corrió o no marcó posición o no fue contundente la sociedad rural argentina. ¿Viste lo que ante dijo? esta decisión del SENASA. Y esto me remite a lo que hablábamos con Enrique Jiminson cuando no entendíamos el por qué, cuando las explicaciones no eran convincentes en el por qué se había flexibilizado la barrera sanitaria desde el río Colorado hacia el sur. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, si no está claro el por qué, o si nos dejan muchas dudas, la pregunta podría ser ¿para qué? ¿O para quién? ¿O para beneficiar a quién o a quiénes? Y bueno, la sociedad rural argentina parece que ha estado bastante, o la conducción ha estado bastante tibia en esto. Entonces, bueno, ahí me parece que hay que poner también ciertas luces. Tal cual. Viste que lo dijo la ministra recién, en disconformidad a esa postura. A esta postura de la sociedad rural, de la sociedad rural nacional, no van a participar de algunos eventos. De ciertos eventos. De ciertos eventos organizados en esta exposición. Nos vamos a encargar de averiguar y de ampliarles un poco eso. ¿Podemos adelantar la próxima comunicación telefónica? Ya estamos, Ya lo tenemos en el teléfono. Perfecto. Qué grande nuestro productor polifuncional, Juli Quirós. Ya nos puso en contacto con nuestro próximo entrevistado. Estamos hablando de Eduardo Lalo Cerezo, porque es una fiesta que la teníamos en agenda para promocionar. Es una fiesta que se va a realizar este fin de semana, Karina, en 28 de noviembre, el sábado exactamente, Fiesta del Hielo, y va a ser su primera edición, por eso que es tan atractiva, y que tenemos varias preguntas para hacerle a nuestro entrevistado, que es uno de los organizadores, porque, por ejemplo, se va a estar realizando el primer encuentro provincial de escultores en hielo. Así es, en 28 de noviembre, este 19 de julio. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Karina Taverne, Claudio Lobos, te saludamos. ¿Cómo están? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias, muy bien, Nosotros gracias muy por bien. tu tiempo. No hay problema, sí, díganme. Bien, contanos, Eduardo, cómo nace la idea, cómo nace la inquietud, contanos, a ver, empezamos por ahí. Bueno, nosotros somos Fábrica de Hielo de los Andes, acá en 28 de noviembre, y teníamos esta idea ya hace unos cuantos años para realizarla, pero no nos animábamos por varias razones. Y nosotros haciendo el hielo, siempre que lo mirábamos nos parecía algo fascinante, algo lindo, con brillo, con muchas cosas que produce, porque no solamente nosotros hacemos hielo, sino hacemos momentos, la gente pasa momentos disfrutando el hielo. Entonces queríamos hacerle su fiesta, entonces este año nos decidimos a hacer la fiesta del hielo acá en 28 de noviembre. Bien, cuando decís hacemos hielo, ¿a qué te referís? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo construís? ¿Qué te dedicas? Claro, y que tenés una empresa. Claro, esta es una empresa que fabrica hielo. ¿Sí? Nosotros hacemos hielos en cilindro. Bien. Y distribuimos en toda la cuenca carbonífera. Perfecto. Sí. El famoso llamado al hielo rolito. Está bien, pero bueno, con un hielo rolito no hacemos una escultura, me parece, ¿no? Digo, tiene que tener otras dimensiones, ¿verdad? No, claro. Nosotros tenemos, lo fabricamos nosotros también, es un hielo compacto que tiene unas dimensiones de casi de 60 por 70. Es un hielo bastante grande como para que puedan trabajar los escultores de hielo. Y allá en la cuenca, digo, no solamente en 28, lo extendemos a la zona, ¿hay artistas que se dedican a esto o es fácilmente que un artista, un escultor que utiliza otra materia prima pueda plasmar su trabajo en el hielo? Bueno, acá en la localidad tenemos muchos escultores, pero que no tienen la experiencia en hielo. Claro, es decir, hay uno de Río Turbio que sí ha hecho algo y que va a estar en esta fiesta. Después tenemos escultores de Calafate y de ahí de Río Gallegos. Mira. Nosotros traemos 5 escultores, por eso hacemos el encuentro provincial de escultores. Sí. Ellos sí tienen experiencia, ellos sí ya han vivido varios trabajos, nos han mostrado fotos muy lindos de los laburos, así que los convocamos, así que el sábado van a estar acá a las 5 de la tarde. Van a estar haciendo la escultura ahí en vivo, ahí en el momento, ¿verdad? En vivo y en la plaza, para toda la gente. Van a hacer 5 atriles con los bloques de hielo arriba y con sus herramientas. Yo estuve viendo una prueba que hicieron, motosierra, caladoras, tornos. Es un trabajo muy espectacular para mirar. Qué lindo, qué lindo. Y esto ustedes lo complementan en un trabajo junto al municipio hermano de Río Turbio, que ofrece, digamos, también otra fiesta para el viernes y el domingo. Y el sábado la propuesta es ir a 28. La propuesta es así, es decir, va a ser un fin de semana importante para la cuenca, es decir, Río Turbio tiene el viernes y el domingo la fiesta de la nieve y nosotros tenemos la mitad, tenemos la fiesta del hielo acá en 28 de noviembre. Claro. Va a ser una actividad muy importante porque nosotros vamos a arrancar 5 de la tarde, que va a ser el momento donde los escultores empiezan a trabajar y va a ser el momento donde toda la gente va a empezar a llegar a la plaza. Y por 6 de la tarde vamos a hacer como una apertura oficial del evento. Y después, bueno, hay un montón de actividades, porque no solamente tenemos los escultores en hielo, sino tenemos un escenario donde va a estar bandas locales, artistas, murgas, tenemos danzas, tenemos como una academia de danzas clásicas que también va a estar participando. Herencias Caporal, que son una danza norteña, también va a estar en la explanada de donde se va a realizar el evento. Qué bueno. Todo concentrado ahí en la plaza principal, en la plaza Martín Mil de Güemes, Eduardo. Exacto. Sí, lo quisimos hacer en pleno centro por una cuestión de que tenga accesibilidad toda la gente, es decir, pensando en la familia, en los niños, en los adultos, para que todos lo puedan disfrutar y aparentemente el tiempo igual nos va a acompañar porque vamos a estar
con 1 grado bajo cero, no tanto, por ahí un Claro. poquito más de esta sensación térmica, pero la temperatura va a estar muy agradable. Qué Claro, bueno. y tiene que ser ahí, estar ahí en esos valores, porque si no el hielo no va a aguantar mucho. Claro, a los No escultores te van a- creas, ¿no? Aguanta, hicimos aguanta, un ¿no? experimento acá Ah, él- Sí. con más 5 y ni se mueve el hielo. Ah, él- Ahí él- se cae. Mirá vos. y él defienda su producto, por Pero supuesto. ¿Qué te va a obvio, decir? más vale. ¿Qué te va a decir? No, mi- si es el mejor hielo, si pones cualquiera no aguanta, ¿Qué va a pero el decir? hielo que producen ellos. Mi hielo sí, no se o no, derrite. o no, Eduardo. No se achica en ningún vaso. Qué Te tomás el grande. Fernet y Qué eso ahí. grande. Eduardo, y después, ¿cuál es el destino que le dan a estas esculturas? ¿Quedan en exposición en algún lugar? Digo, porque para mantenerlas, ¿cómo se hace? No, mira, por las dimensiones que tiene y por el peso que tiene, nosotros decidimos dejarlas, porque como el SAL va a quedar estratégicamente bien ubicado en los pasillos de la plaza, van a quedar ahí para que el Claro, turismo, la hasta gente que- toda la semana pueda irse a sacar fotos Ajá. y seguirla disfrutando, porque va a estar por lo menos 1 semana en exposición. Sí. Y eso como, Totalmente. y se mantiene, ¿cómo se mantiene Claro, eso? con la Perdón la temperatura ambiente, ignorancia. sí. Con la temperatura ambiente Sí, porque el suficiente. hielo de él es muy bueno, por eso. Porque el hielo es muy bueno. No, sí se mantiene, aunque todos no lo crean, se mantiene. Le vamos a mandar fotos, obviamente. Dale. Qué dale. A una bueno. semana van a ver que no se degradó. Qué bueno, no, nos encanta y nos encanta promocionar de alguna manera desde nuestro pequeño lugar distintas propuestas que tiene la provincia de Santa Cruz a lo largo y a lo ancho de su geografía No, y además para esto que de- nuestros vecinos puedan acercarse. Claro, y esto de apelar a la creatividad, vos fijate, Claro. del sector privado, porque tiene una empresa que vende hielo y aportaron desde lo creatividad, desde lo original, este primer encuentro de escultores en hielo. Este sábado, en 28 de noviembre, allí en la Plaza Central, desde las 5 de la tarde ahí van a congregar, ¿verdad, Eduardo? Exactamente, y tenemos mucha actividad. Aparte tenemos también, estamos muy contentos porque nos han llamado de algunas agencias de turismo del Calafate, quieren traer gente. Mirá qué De bueno. Chile no nos llamó nadie, pero sabemos que nos están escuchando y que tienen mucho interés de venir. Así que va a ser una linda fiesta. Seguramente. Porque ¿Qué vamos a tener sesión de DJ en el Ujú. escenario, vamos a tener, por ejemplo, bandas como Ramos Generales, va a cantar Micaela Jerez, que hace unos temas impresionantes. Tenemos otra banda como Aoneco, que son unos chicos que hacen como rock nacional, muy buenos. Después la WT tenemos, y cerramos con Lija 80, que hacen unos temazos. Una jornada para no Qué bueno. perdérsela. Gastronomía también, me imagino, allí en la plaza. Y gastronomía, tenemos cerveceros. Ujú. Hay unos cerveceros que están trayendo unas cervezas que no se venden acá en 28 de noviembre, pero que se van a empezar a vender acá. Pero va a ser una jornada espectacular, hay mucha expectativa de esto. Qué bueno. Probé en Río Turbio, fue me parece el año pasado, una cerveza de Ñire, ¿no? ¿Sabés qué rica? Exquisita. Cerveza artesanal. Sí, artesanal, un saborcito bueno. Bueno, que vaya todo bien, amigo. Claro, y que esperamos- toda la invitación hecha Claro. para toda la gente de la provincia de Santa Cruz y sus visitantes. Esperamos las fotos de estos 5 escultores que van a estar participando en este primer encuentro. Gracias, Eduardo, abrazo, que salga todo bien. Dale, un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Y hablamos con Eduardo, Lalo Cerezo nos atendió y hablamos con él desde 28 de noviembre. Se viene la primera edición de la Fiesta del Hielo con el primer encuentro provincial de escultores en hielo. Todas las mañanas hay un programa que nos une. La Otra Gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Sí, unimos voces que conectan realidades. Che, muy linda la propuesta, Juli. ¿Qué te pareció? Y está bueno este que... Me dio sed. ¿Eh? Me dio sed. ¿Te dieron ganas de tomar un Me dio un fernet? escalofrío, dijo. ¿Te dieron ganas de tomarte un fernecito? Se despertó, se despertó. Llevo mi cincel y saco lo mío para el Fernet. Claro, tal cual. Lindo, lindo, me dieron ganas de pegarme una vuelta, está muy bueno. Bueno, ténganlo en cuenta para el fin de semana, se van, agarran ruta a Río Turbio, a Río Turbio y a 28 de Claro, noviembre, linda ¿no? propuesta. Recordamos esto.
Toda la cuenca se viste de fiesta y espera a todos los turistas este fin de semana con la fiesta de la nieve y del hielo, como recién hablábamos con Eduardo en 28 de noviembre. Río Turbio también tiene sus escultores, sus esculturas, ahí creo que en zona Mina 1, pero en madera. Claro, claro. Muy bien, muy lindos trabajos. Sí, totalmente. Por eso les preguntaba, sabiendo de la cantidad de escultores y de gente que tiene este don, pero bueno, una cosa es usar una materia prima, como por ejemplo la madera, y otra cosa es hacerlo en hielo, ¿no? Tiene sus propias características, claro. Linda propuesta, agéndalo para este fin de semana. Muy bien. 9 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Vos viste que cuando empezamos nos pusimos a charlar, no hicimos meteorología y me están reclamando. Lo que pasa es que es un segmento que la gente lo espera, lo esperan en el comienzo. Exactamente, pero vos sabés que ahora, te hacía seña también por esta situación que la habíamos pasado por alto, pero todavía no están los datos del tiempo correspondientes a las 9 de la mañana, que eso era lo que estaba aguardando para poder compartir. No sé si vos los tenés. No tengo lo de... Bueno. Lo de las 8 de la mañana en Gallegos, temperatura positiva 2 sobre 0, la térmica 2.5 bajo 0. Bien. Si querés te cuento cómo va a continuar esta jornada. 6 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y durante la noche. Había una alerta meteorológica para hacer la tarde que finalmente nada, por vientos era, ¿no? Hoy nada, toda pintadita de verde la provincia. Mañana viernes, atención que hay una alerta para todo el norte de la provincia de Santa Cruz, desde la bahía de San Julián, Gregores, llegando hasta allá, hasta la zona del Tucutucu. De ahí para arriba, alerta amarilla por vientos para mañana viernes, puntualmente para la mañana y la tarde del viernes. El área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 45 y 60 kilómetros en la hora. Bien. Eso es para destacarlo, pero es para mañana viernes, el sábado condiciones normales hasta ahora, ¿no? Muy bien, esto estamos hablando de, en principio, los datos del tiempo de Río Gallegos y alerta que nos mencionaba Pichón. Te propongo que hagamos un ping-pong, si querés, complementamos con los datos del tiempo de otras localidades y voy con algunas noticias random que tenía preparadas para compartir en esta mañana. Una de ellas que habla del servicio de colectivos. Sigo posicionada en la cuenca. Servicios de colectivos en peligro. Es una nota que publica hoy el diario Tiempo Sur, que habló con Daniel Torres, responsable de la empresa de transporte interurbano Cuenca Sur, que advirtió que atraviesan una situación económica crítica y que evalúan cerrar sus puertas si no reciben la ayuda que les había comprometido el gobierno de Santa Cruz. ¿Sabés qué dijo? Estoy cansado de avisar que la empresa no da más. Si en agosto no puedo pagar los sueldos, cierro sin avisar. Esta empresa es la que opera el servicio interurbano entre la complementaria 20, ¿no? Entre Río Turbio y 28 de noviembre y no tiene, según dicen, el respaldo económico del gobierno, ni provincial y nacional. Y dijo el titular de la firma que lo único que reciben son pagos de las municipalidades por el recorrido urbano. No estoy pidiendo que me regalen nada, solo que reconozcan el trabajo que hago. Con los constantes aumentos y la caída de recaudación durante el receso. También, ¿no? Claro, ni hablar. Pero habla puntualmente de este momento, ¿no? Deben venir, digamos, paliando esto que vos decís, la falta de subsidios a nivel nacional, a nivel provincial, los constantes aumentos, que esto lo vivimos todos y cada uno de nosotros en nuestros bolsillos y en todos los rubros, y la caída de la
recaudación durante el receso invernal, la situación se volvió insostenible. Torres, reitero, Daniel Torres, responsable de la empresa de transporte interurbano Cuenca Sur, que une Turbio con 28 y Río Turbio, explicó que actualmente pierde dinero con cada viaje. Carga un tanque de gasoil por más de 300.000 pesos y el colectivo recauda 200.000 diarios. Cada 2 días tengo que volver a cargar. Hacía el tramo cada una hora iba y a la otra hora volvía. Perfecto. Río Turbio 28. Confirmó que a partir del 1 de agosto el precio del boleto va a aumentar un 21%, llegando a 1.800, 1.900 pesos, aunque el incremento no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos básicos. Esta es la situación de esta empresa que presta el servicio de transporte interurbano entre Río Turbio 28 Río Turbio. El intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Pirri Martínez, ya volvió de San Pablo, de Brasil. Recuerden que estuvimos hablando con él el día del aniversario de Puerto Deseado, o sea, el martes, ¿verdad? Cuando cumplió 141 años, hablamos desde San Pablo, estaba participando de este Congreso Internacional de Hidrógeno Verde. Bien, ya regresó y calificó la experiencia como sumamente enriquecedora. Destacó que el Congreso dejó en claro la necesidad de contar con un marco legal claro y estable, fundamental para brindar garantías a quienes desean invertir en el desarrollo del hidrógeno. La ley de promoción del hidrógeno es clave para atraer inversores genuinos y dar previsibilidad, dijo el intendente. Algo parecido a lo que nos dijo a nosotros, ¿no? Otro punto central del encuentro fue la importancia de la cooperación regional y el intercambio de experiencias entre países. El camino hacia una economía del hidrógeno es colectivo, dijo el intendente. Remarcó que avanzar en este proceso requiere planificación, compromiso y una mirada estratégica a corto, mediano y largo plazo. Desde el municipio de Puerto Deseado se comprometieron a trabajar en esa dirección, articulando al sector público, privado y a la comunidad con la convicción de estar a la altura de los desafíos y oportunidades que se vienen. Declaraciones del intendente Juan Raúl Pirri Martínez, después de haber participado en San Pablo, Brasil, en el 5º Congreso del Hidrógeno Verde para América Latina y el Caribe. Muy bien. ¿Sabés que hay una información que, está publicada en varios lugares, en varios medios? Realmente me indignó la foto donde se muestra a 3 perritos muertos. Sí, lo vi ayer en Nuevo Día. Sí, se investiga, ataron a 3 perros y los mataron a balazos. Esto sucedió en el Calafate. Esto lo encontró un vecino que andaba paseando justamente a sus mascotas y se encontró con esta escena. El grado de crueldad que tenés que tener para atar a los perros y luego matarlos a balazos, realmente no me entra en la cabeza. La policía, anoticiada de esta situación, actuó de oficio, pero cuando llegaron al lugar donde el vecino había divisado esta horrorosa y cruel escena, ya habían retirado el cuerpo de los perritos. Había sangre, había pelo, estaba la zona, la soga ahí en el sector donde estaban atados los perritos que habían matado a balazos, pero los habían retirado. Realmente de un nivel de crueldad pocas veces visto, ¿no? Bueno, es un hecho bestial realmente lo que ha sucedido en el Calafate, y ojalá se encuentre a los responsables y se pueda hacer algo
respecto del cuidado y la responsabilidad y el amor que significa tener una mascota. 9:21 en la República Argentina. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. Hermoso local el de Cardón. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Y atención que por cierre de temporada hay importantes liquidaciones en Pampero. Hasta un 50% de descuento que lo podés pagar hasta en 3 cuotas sin interés. Exactamente, con todas las tarjetas de crédito. Así que no te lo pierdas. Andá a Pampero, podés renovar tu indumentaria, tu calzado, bolsos, carteras, gorras, boinas, sombreros, pañuelos, cintos, ropa de trabajo, de todo, mates, de todo encontrás en Pampero y todo muy lindo realmente. Y al igual que ETAM está llevando adelante esta renovación, sale otoño-invierno porque en un par de semanas, en unos días nada más, comienza y se instala toda la temporada primavera-verano, 2025-2026. Así que acércate a ETAM en Kirchner y San Martín, que también estamos de liquidación, 30, 40, 50% de descuento en todas las prendas que están en el local. Esta noche sortea el mini bingo, Cari, y sortea el re bingo también. Hoy, 17 de julio, el mini bingo con estos premios. A ver. 2 rondas, como siempre. La línea de la primera ronda, 1 millón de pesos. El bingo de la primera ronda, 2 millones de pesos. En la segunda ronda, la línea, 1,5 millones de pesos. Y el bingo, 3,5 millones de pesos. Por supuesto, en ambas rondas está en juego el pozo acumulado que está en 2.600.000 pesos. Así que no te olvides, color amarillo, el cartoncito que ya está a la venta. Sortea esta noche el mini bingo santacruceño. En tanto que el telebingo volvió a los domingos. Exactamente. El domingo volvió a ser del telebingo a las 21:40, sortea. El rebingo pasó al jueves también, o sea que también sortea esta noche igual que el mini bingo. Gracias por acompañarnos. Lotería para Obras de Acción Social. Gracias a nuestros auspiciantes que están con nosotros aquí firmes cada mañana, en cada inicio de jornada, como ustedes en la otra gestión. ¿Sabes que me quedó una información que realmente no quiero dejar de compartir con ustedes porque fue muy impactante leerla? Esto me sucedió anoche y hoy a la mañana. ¿Sabés que en la comunidad de Puerto Madryn está totalmente impactada, y también la provincia de Chubut, porque murió una mujer policía que acudió a un robo? Las personas que estaban involucradas en este robo en una casa, estos delincuentes le pegaron un tiro, la malhirieron y finalmente y lamentablemente perdió la vida.
Estaba leyendo algunas de las informaciones que publica el diario Río Negro, como así también ADN Sur de esa provincia. ADN Sur indica que anoche una sargento ayudante de la policía de Chubut perdió la vida luego de ser baleada durante su intervención en un asalto ocurrido en la zona oeste de Puerto Madryn, en una vivienda del barrio San Miguel. El dramático hecho se produjo cerca de las 9 de la noche, cuando la policía llegó para atender un robo en proceso que estaba siendo perpetrado dentro de un domicilio. Según informaron las fuentes, los dueños del inmueble habían llegado a la casa y se encontraron con los delincuentes, con los chorros, en el interior de su vivienda. Inmediatamente avisaron a la policía y acudieron al lugar. Al ingresar esta sargento y los efectivos, los asaltantes directamente le dispararon a quemarropa en su huida. La bala alcanzó a la mujer policía, lamentablemente en la zona del pecho, una parte no cubierta por el chaleco, que sí lo portaba, pero que no fue suficiente. Le provocaron una herida gravísima. Fue trasladada de urgencia al hospital Andrés Isola, donde lamentablemente falleció minutos después de su ingreso a causa de la gravedad de las lesiones. El jefe de la unidad regional de Puerto Madryn, el comisario mayor Diego Rodrigo Williams, confirmó que la víctima recibió un solo disparo de arma de fuego, pero que fue letal en cuestión de minutos. También informó que el hecho ocurrió en un domicilio particular y que la intervención policial fue motivada por la denuncia de un robo en curso en ese inmueble. Los agresores huyeron. Y aunque anoche no se había logrado ninguna detención, sí hubo intensos operativos para dar con los responsables. Bien, Cari, 9 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. Muy triste, lamentable lo que ha ocurrido en la vecina provincia del Chubut. Tremendo. ¿Sabes qué? Ayer me llamó la atención. Hay una foto que muestra al auto de Google Maps, viste que anda con el lomo es arriba. Fake. Sí. Ahí quería llegar, ¿no? Sí. Pero en principio, bueno, es un portal que tiene, no voy a decir el nombre, un portal que tiene muchos seguidores, supuestamente informa, creó esta fake, pero bueno, con el propósito de pegarle al intendente de Río Turbio en este caso. Es muy finito, por ahí si no tenés la gimnasia de chequear absolutamente todo, vos ves la foto y es el auto que anda por acá. Tengo entendido que sí. El auto de Google Maps quedó varado tras el intenso barro y lluvia en Río Turbio, dice, y muestra la foto y algunas viviendas atrás. Yo me di cuenta enseguida que era una fake esta foto. ¿Por qué? Me di cuenta más que nada por las casas de atrás. El auto es difícil distinguirlo, ¿no? Pero es un auto que hacía unos días se había dicho y en distintos portales, claro que estaba recorriendo distintos puntos de la provincia. Fíjate las viviendas de atrás. Fíjate las viviendas de atrás que te das cuenta que es un dibujo. Me parece a mí, yo me di cuenta. Pero bueno, hay medios de zona norte incluso que replicaron. Bueno, que replicaron esta foto, que le dieron un contexto de noticia, pero más que nada para armar una opereta y pegarle al intendente Darío Mena de Río Turbio, porque fíjense las condiciones de las calles en Río Turbio, hasta el auto de Google se quedó varado. Es mentira. Yo lo que tengo entendido fue que un vecino de la cuenca lo creó tipo meme. Claro. Tipo meme, esa habría sido la intención, es lo que tengo entendido. Fíjate el auto de Google que quedó en los baches que hay, como puede suceder acá en Río Gallegos también, que se hacen distintos memes. Claro, pero y hay medios, Cari, sí. Y que esa imagen que se habría creado con intención de meme, sin chequearlo,
sin chequearlo, lo tomaron algunos portales y lo transformaron en información. Tal cual, el diario La Prensa de Santa Cruz, por ejemplo. Pero bueno, hay que chequear, gente, porque a los vecinos, a los seguidores, a los que andan ahí por redes sociales, sí podés entrar, ¿no? No podés desconfiar, porque supuestamente ya está chequeado esa, y es información. Pero fíjense bien, ¿no? Claro. Además hay un tema de fondo, hay una opereta de fondo, que eso es lo triste, ¿no? Porque incluso capaz que hasta saben ellos mismos que es una fake, que es mentira, que es falso, pero así todo lo publican también. Sí, no sé cómo habrá sido en este caso, por eso, bueno, contamos las versiones que tenemos. Y tiene 260 compartidos, no sé cuántos comentarios. Claro. Me dicen que el reto que recibió el que creó la fake news, le dijeron ubicate, por favor. La que era de Google Maps. Sí, te entiendo. Sí. Tal cual. Bueno, por eso, que un portal o que una web o que el Facebook de un supuesto sitio informativo sea tal, de acuerdo al número de seguidores, no está relacionado. Que tengas mucha cantidad de seguidores. No quiere decir que informes. Exactamente. Así que hay que pasar un poco la zaranda, claro, ¿no? Hay otros medios que también le dieron formato de noticia. La Prensa de Santa Cruz, por ejemplo, en Caleta Olivia. Pero bueno, a chequear. Exactamente. Nos vamos, Cari, 9 de la mañana, 33 minutos, ya está ingresando Leandro. Qué bueno de verte, Lean. Bueno, bienvenido nuevamente. Ya vienen nuestros compañeros de Arriba el Día. Nosotros les agradecemos mucho la compañía. Leti nos preguntaba si los escultores de la Fiesta del Hielo van a tener premio. Bueno, vamos a consultar, no se nos ocurrió. Vamos a consultar eso y mañana te lo contamos y se los contamos. Un beso grande a Jaime, Jaime de allí de Perito, que también nos estaba viendo. Gente, un gusto haber compartido este inicio de jornada con todos ustedes. Se viene Arriba el Día por Radio Nuevo Día 100.9, se los recomiendo, andan bien los pibes estos. Hablando de escultores de hielo, mirá quién entró. Sí. El escultor de otras cosas, como lo dije. Claro, sí. El arte de amasar. Sí, nos vamos. Porque derrapamos. Dale. Nos vamos a la banquina. Dale. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión y con Marcelo Seperling. Así es, eso. Chau. Nos vemos mañana. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Strange love, that's how